a comenzar este pequeño workshop. Trataré de ser rápido y conciso para que puedan entenderlo, porque sé que muchos de ustedes tienen como muchos trabajos pendientes. Así que comenzaré. Yubi, Yo le, Yubi, me, ¿por qué el pelo me así? presento. Dime. Tienes el pelo regado. Sí, sí, hágale, Gus, preséntese. Y los demás, porfa, muteen el micrófono si no van a... Ay, ahí, Nico. Ok, me presento. Mucho gusto. Me llamo Gustavo Mejía. Soy de la Corte 12. Yo pasé por el mismo lugar donde estaban ustedes. Yo también sufrí con los punteros, con los comandos con las compilaciones que yo no sabía por qué era que no me estaba funcionando el código. Entonces, por eso fue que le pedí el favor a Nicolás que me diera la oportunidad para poder darles como una introducción de lo que es la depuración de los códigos en C. Que una de las cosas más importantes que ustedes tienen que saber es que su código no termina cuando ustedes le ponen compilación. Cuando corren el programa, ustedes pueden saber qué pasa dentro de ese programa y deberían saber qué pasa en cada línea de ese código para poder hacer que su programa funcione. Pero antes de seguir todo eso, me gustaría como contarles un poquito contarles una historia, contarles un cuento. Imagínense esta situación. Ustedes están en 1947. Acabó la Segunda Guerra Mundial. Las cuestiones están como tensas con la cuestión de la Guerra Fría y están de moda o se están moviendo las cuestiones de los computadores. Y uno de los computadores más famosos que estuvo en esa época fue el Harvard Mark II. Este computador pesaba 25 toneladas. Era ligerito, o sea, lo podíamos llevar ahí en el maletín, podíamos llevar dos si queríamos. Y lo chévere es que tenía una velocidad de que podía realizar hasta 8 sumas por segundo. Lo que realmente, o sea, un procesador de 8 Hz. Y eso, que era 8 veces más rápido que el Mark I. Ahora imagínense esta historia. Ustedes trabajan allá, trabajan con este computador, entonces se tiene que hacer un registro de todo lo que se realiza en ese lugar. Entonces, como cuando están trabajando, ustedes tienen que colocar 8 de la mañana, se comenzó a trabajar. Déjame, lo pongo como más pequeño. 8 de la mañana, se acaba de empezar. 10 de la mañana empezamos a colocar la cinta para poder calcular una función seno. A las 11 de la mañana la función seno empieza a fallar, entonces probamos una función con seno y sigue fallando. Entonces, al momento en que a las 3 de la tarde te das cuenta que en el relay, porque esto es un computador electromecánico, es decir, que tiene partes eléctricas y partes mecánicas, y te das cuenta que en el panel F hay un mod, ¿cómo se llama esto? Una polilla. Hay una polilla metida dentro de uno de los switches mecánicos. Y esa polilla, obviamente, tú como un buen trabajador te toca registrarlo. Entonces, en tu informe tú escribes que fue el primer caso de un bug encontrado. Esto es algo curioso porque realmente la palabra bug no venía, era literalmente que habían encontrado un insecto dentro del computador. Y ese insecto ese término bug se llegó hasta el punto de hoy en día en la computación. Cuando estamos hablando de un bug, estamos hablando de un elemento desconocido que nos puede dañar el proceso de compilación, el proceso del programa. De ahí es donde viene la palabra bug. Entonces, ese proceso para poder encontrar ese bug se conoce como debugger o depurador. Y lo que les quiero mostrar es que GDB es un programa que sirve para encontrar ese tipo de errores y ese tipo de depuración, de bugs que hay dentro de los programas que ustedes poseen. Un dato curioso adicional es que la persona que hizo este registro y la persona que encontró ese bug se llamó Grace Hopper. Lo curioso de Grace Hopper, que puede ser que no les parezca, no les suene la idea, es que fue una de las personas encargadas de hacer la estandarización de COBOL y Fortran, que esos dos lenguajes sí se le deben sonar parecidos, porque ella trabajó a la par con Betty Holberton. Entonces, es un pequeño mundo en el que nos rodea y quería darle como ese pequeño detalle. Pero entrando un poquito más en el tema sobre GDB,
Lo que pasa es que GDB es un software que nosotros vamos a utilizar y por ende nosotros vamos a poder instalarlo dentro del computador. Entonces, el propósito de este software... Pues se quita la biblioteca y se pone aquí otro camarote que está debajo allá. ¿Usted ya está en la presentación, weón? Ah, 15 personas, pues. En ese momento serían 12. 13. por favor, mutéense. Van a esquivar. Ya me fijo aquí a ver quiénes son porque... Gustavo, tú Freddy. puedes motivar a la gente si quieres, eres host. Yo co-host. soy Eres yo soy co-host, host. sí. Y yo también puedo mutear. Continúa, Gustavo. Yo voy a estar atento entonces a ver si Ah, ok, listo. Dale, muteo gracias. gente que hable sin querer. Ah, ok, listo, dale. Gracias. ¿Quién habla ahí? Freddy. Sí, Freddy, gracias. Hola, Freddy. Entonces, el propósito de GDU es que es un software que nos permite realizar como esta revisión y el propósito de este es revisar qué hay dentro del programa que nosotros estamos trabajando. Ya sea un programa, un binario o un ejecutable, todos son sinónimos. Y otra cosa curiosa es que el logo del GDB es un pez arquero. La razón de esto es porque el pez arquero tiene la capacidad de escupir agua a los pequeños insectos y para poderlos tirar, para poder tirarlos y poder comérselos. Entonces, esa es la razón por la cual el pez arquero es el logo. Otra cosa importante es que el GDB viene en un proyecto libre, por lo que ustedes pueden descargarlo, venderlo, editarlo y sobre todo aprender de él. Tanto es así que, inclusive para los más curiosos, aquí les dejo el repositorio donde está el código fuente de este programa. Y este programa, su versión inicial fue de 1986, o sea, no es un programa hecho ayer, programa que ya tiene mucho tiempo y mucha historia, por lo que se puede aprender mucho de este. Pero cuando ustedes revisan la documentación, ellos te dicen qué es lo que tú puedes hacer con GDB. Es como la primera línea de la explicación del manual, que te dicen que lo dividen como en cuatro features, cuatro características importantes, que la primera de ellas es que tú puedes cambiarle los valores con las que tu programa comienza. O sea, tú puedes cambiarle los argumentos, tú puedes cambiarle el environment, los paths, puedes cambiarle muchas cosas para poder, los parámetros y para que cambie su comportamiento. La segunda es que tú puedes detener tu programa en cualquier momento en que estés trabajando. Eso te permite examinar lo que ocurre cuando está detenido. O sea, tú puedes saber qué pasó en cada momento de tu programa, que eso es perfecto para cuando tú estás revisando tu código y tú no sabes por qué es que no te está mostrando salida, por qué te está mostrando segmentation fault o por qué te está saliendo lo que te está saliendo. Y eso es perfecto para lo que necesitamos. Y finalmente tú puedes dentro del mismo programa cambiar los valores del programa para poder hacer pruebas. A eso se le llama hot fits, pruebas en caliente. De tu ver, listo, el programa no me está ejecutando, entonces voy a cambiarle como esta característica para ver si es que es por esto que está fallando. Entonces nos permite realizar como estos cambios. Pero no quiero como quedarme hablando tanto en teoría y quiero pasar a lo que es divertido, que es programar. Entonces, el primer ejercicio, como todo programa que nosotros conocemos y como todo lenguaje, va a ser un Hello World. Este va a ser el Hello World, donde voy a crear un programa que lo que va a hacer es una suma de 3 números, A, B, C. Este guarda el resultado de una variable, answer, y finalmente imprime la operación. Así que vamos a ir acá a la terminal. No sé si ya pueden ver la terminal mía. Supondré que sí. Ok. Sí. Listo. Entonces, miren lo que voy a hacer acá. Tengo una carpeta completamente vacía que se llama test y la carpeta source es donde están los códigos. Entonces voy a empezar a mover los códigos que vayamos a utilizar a esta carpeta. Voy a comenzar con el primer código del Hello World y lo voy a mover acá. Y para comenzar, lo primero que nosotros vamos a hacer es compilarlo. Entonces cogemos acá y lo compilamos. Lo ejecutamos
y efectivamente acá tenemos una suma, como aquí decían, de un número 10, 100, 140, pero miren qué resultado nos están dando 140. Entonces, para poder comenzar con Hello World, lo primero que hay que hacer es el comando del GDB, que para el comando del GDB nosotros utilizamos la palabra GDB y el pad del elemento, es decir que escribimos gdb./a.out. Ahora, al comenzarlo, este sería como la primera imagen que ustedes van a encontrar acá, donde te va a decir la versión del GDB, te van a decir acá el copyright, la licencia, te va a decir que no hay garantía, que está configurado de una forma, el manual, que hay bugs, y miren esta última línea, donde dice que se está leyendo el símbolo de a.out, pero el debugger no encontró esos símbolos. Ok, es un warning, lo vamos a ignorar por ahora. Ya vamos para allá. Entonces, teniendo ya el programa abierto, lo siguiente que vamos a hacer es comenzar el programa. Para comenzarlo sería con Start. Listo. Comenzamos con Start. Nos dicen que generó un breakpoint, o sea, una espera en la dirección 0. Y nos dicen que el breakpoint está en la dirección, un número todo raro, que es la dirección, y el main. Entonces, para poder continuar, nosotros escribimos nest. Entonces, escribimos nest y miren lo que salió acá. Single stepping on the Excel function. Solamente se hizo un solo paso hasta que la función se saliera. Entonces, no hay un número de línea, no hay información del número de línea. Entonces, aquí ahora mismo tenemos un problema. Lo siguiente sería para salir, para ver cuál es el problema. Para salirnos sería con quits. Entonces ponemos yes, nos salimos, limpiamos este código y vamos a revisar el manual de GCC. Ponemos acá el manual de GCC y con el botón slash ponemos en buscar y ponemos GDB. En GDB, miren que acá nos dicen que para poder trabajar con GDB nosotros necesitamos utilizar la bandera "-g", que produce una información de depuración que es nativa del sistema operativo y esta información GDB trabaja con esta información para poder utilizarla. Es decir que nosotros para poder compilar el programa necesitamos la bandera "-g" para crear la información de depuración. Sabiendo esto, el siguiente paso sería gcc-g, pero como nosotros no estamos haciendo solamente porque trabajamos así con este ejercicio, trabajemos con la bandera de Holberton, que sería warning all para que coja todos los errores, warning extra para que coja aquellos errores que están adicionales, warning error para que los warnings sean catalogados como errores, pedantic para que utilice el estándar de C y el archivo del 0. Entonces, escribí mal extra. Ok. La R. Extra, gracias. Entonces, aquí ya tenemos el warning extra. Ahora ponemos G y ya podemos tener el programa. Utilizamos ahora GDB, pero adicionalmente nosotros podemos utilizar la bandera quiet, que yo voy a crear un alias. O sea, GDB. No hay nada, qué porquería. Yo no la dejaría entrar en mi casa. Quiet, de tal forma de que cuando escriba, mire que cuando escribo type GDB, él ya tiene la palabra GDB quiet, es decir, que cada vez que yo escriba GDB, él va a escribir GDB quiet. Entonces, yo al ejecutarlo acá, miren que ya no me sale la cantidad de información que me salía antes, ahora solamente me dice lo que yo necesito, que es que ya está leyendo la información, los símbolos del sistema. Y esa información la ve acá. Entonces, otra vez acá, otra vez comenzamos con Start. Comenzamos con Start y miren que ahora sí tenemos una información que podemos entender. Ya no vemos direcciones, sino nos dicen que se creó un breakpoint, un punto de espera, un punto de ruptura, número 1, y está
en la línea 7. Si ustedes ven acá, este 7 que está acá, también me dice en la línea que yo está. Entonces, otra vez nest. Cogemos acá, vemos el archivo. A vale 10, B vale 100, C vale 140. Se imprime A. Ok, entonces miren que acá ya se ve cómo se imprimió A. El siguiente paso es que imprima B. Entonces ya va el 100, que imprima C, lleva el 400. Va a la línea A, pero miren esto. Aquí están diciendo que answer es igual a C. Siendo de que nosotros cuando hacemos, para saber cuál es el valor exactamente que coloca, nosotros utilizamos la función print, que imprime el valor de alguna expresión que nosotros utilicemos. Es decir, que yo puedo utilizar print y escribo la palabra answer. Y él me dice que la palabra answer vale 140, lo cual ya habíamos dicho que eso está equivocado. Ahora lo que vamos a hacer es que print debería valer A más B más C. Entonces, www.laudamatías.com. print vale 250. Por lo que como pueden ver, nosotros podemos incluir expresiones matemáticas y podemos incluir expresiones dentro de la función y podemos visualizarlo acá. Entonces, con eso ya podríamos ver que... Gus, Dime. ¿me escuchas? Sí. Sí, una Sí, pregunta Daniel. ahí. Ajá, no entendí. Ok, tú mandaste imprimir el answer, ¿verdad? Y te da 140, Ajá. ¿no? Que Me da sabemos 140, sí. que eso es lo que está erróneo, pues, ¿no? Está Correcto, equivocado. sí. Ahora, tú, ese es lo que no entendí, es ese P que hiciste ahí, P, A más B más C. Lo que pasa es que tú puedes utilizar este print que está acá. Tú puedes utilizar la palabra print o puedes utilizar la palabra P. GDB puede interpretar las letras aproximadas al comando que te vas a utilizar. O sea, si tú puedes ver, yo no escribía nest, yo escribía N. Ah, ok. No, entendí entonces ahí que lo que haces es imprimir la operación matemática y entonces ahora sí te da bien. O sea, que existe un problemita ahí con nuestro código, pues. Exactamente. Sí, Entonces exacto, ya con eso ya podemos como ver qué es lo que está mal. Entonces, para salirnos, como habíamos dicho, era quit, también con Q. Vamos al archivo 0.bin y vamos a la línea 15, donde está el problema. Entonces, la línea 15 ya sabemos que esto es A más B más C. Entonces, el problema acá es que ahora para poder acceder al comando, nosotros tenemos que hundir control P o hundir flecha hacia arriba hasta poder comentarlo. Yo voy a hacer algo adicional acá, que es que voy a incluir esto dentro de un archivo de comandos que se llama makefile. Entonces voy a coger y voy a copiar todo esto que está acá. Déjame ver si puedo como alejar la línea, esto acá. Mira, yo voy a copiar esto que está acá y lo voy a pegar dentro de un programa que se llama makefile. El makefile es un archivo que me permite como automatizar los procesos de compilación. Entonces le voy a decir que el comando que voy a utilizar es 0 y el comando que va a llamar cuando llame 0 va a ser este. Es decir que yo cuando escriba make 0, él ya me genera la compilación entera. Entonces ya yo no tengo que volver a pensar de nuevo en cómo es el código entero de configuración ni volver a escribir hacia arriba porque ya todo eso está dentro de ese archivo. Y para compilarlo yo nomás escribo make 0 y ya está compilado. Presiono control A y miren, 10 más 100 más 140 dan 1 y 4, 5, 2, 1 y 1 y 2, 250. Entonces, dicho esto, ya tendríamos como el primer código o por lo menos nuestro primer Hello World. Haciendo un repaso de lo que estábamos hablando, acá lo que hicimos fue GDB para poder cargar el archivo, Start para comenzar el programa, Nest o N para escribir el siguiente comando, Q para salir o Quit. Se necesita la bandera "-G para crear la información y se necesita el comando print para poder imprimir los valores
de la expresión que nosotros estamos utilizando. Adicionalmente, yo utilicé otros comandos más, que es el slash para buscar en GDB dentro del manual de C, que no solamente aplica para el manual de C, aplica para todos los manuales. Creé un alias donde está GDB quiet para poder quitar la información extra que nosotros teníamos. Y con el type pude ver cómo estaba asociado a ese alias. El makefile es un archivo para automatizar la compilación y el comando make es el comando que ejecuto el comando que uso para ejecutar ese makefile. Gustavo, una preguntita, perdón. Dime. Tú creaste ese alias ahí para GD con tu flag de quiet. Ese tengo entendido que si llegas a salir de tu terminal ya desaparece, ¿correcto? Correcto, sí. Ok. Vale, Sí, gracias. sí. Este alias, hay varias formas de poderlo volverlo constante. Hay un archivo que es un archivo que se ejecuta al inicializar el Ubuntu, y ese archivo se llama bashrc, o donde está asociado, que se llama otro archivo que se llama bash aliases. Tú puedes colocarlo ahí, pero eso sería el tema para otra charla. Por ahora, Sí, el GDB lo coloqué así para no colocar GDB quiet todo el tiempo. sí. Lo entendí. Vale, gracias. Listo, con gusto. Una Dime. pregunta, Ujú, una pregunta, Gustavo. El makefile, ujú. ¿aló? El makefile, te O estoy sea, escuchando. el makefile, disculpa, el makefile también se destruye cuando dejas o él se queda ahí, ¿no? Él sí se No, él queda se queda allí. grabado, ¿no? Es un archivo, es un Listo. archivo. Es un archivo que se creó ahí. Entonces, aquí ya, por ejemplo, ya terminamos nuestro primer Hello World y ya saben más o menos ya saben cómo comenzar y moverse como con los comandos básicos con los comandos básicos del. Espérate, ¿esa es mi audio? Ah, no. Ok, listo. Era J Entonces, Balvin, ya muteé a J Balvin. Ah, que otra vez desmuteé. dale, listo. Entonces, el siguiente ejercicio va a ser un poquito más complicado, ¿no? Ya vieron cómo era el código del bin 0, que realmente es un código sencillo, no teníamos como mayor cosa acá. Entonces vamos a intentar hacer un código un poquito más complicado, que es el primer archivo, que es un archivo que se llama infoalfa. Este infoalfa imprime un carácter A. Si es en mayúscula, imprime la palabra upper. Si es en minúscula, imprime la palabra lower. Y si no es alfabético, también lo referencia. Entonces, vamos a traer este archivo. Entonces, vamos a copiar ese archivo de .source y colocamos el archivo 1 y lo traemos acá y listo, ya tenemos el archivo 1. Ahora vamos al archivo, el makefile. Copiamos esto y lo pegamos, creamos la regla 1 y quitamos acá la palabra hello world y colocamos el archivo infoalfa. Entonces ya con eso, ya con make 1, ya tenemos la compilación y no tenemos que volver a preocuparnos más por eso. Lo ejecutamos con a.out y ya tenemos el resultado. Ahora miren que aquí aparece algo raro. Nosotros tenemos la palabra a, que dice que is upper, la palabra a mayúscula, que también dice que is upper, y la palabra arroba, que es is upper. Entonces, como Tavo, ya lo ¿de qué se trata el programa que estamos viendo? sí, claro, el programa lo que hace es imprimir si un carácter es upper, si un carácter es lower o si es not alpha. Entonces, ahora mismo el programa lo que hace es coger un carácter y manda la función de isAlpha, el carácter a mayúscula, infoalfa, o el carácter arroba con el infoalfa. Entonces, cada uno llamaría dentro de cada una de las funciones. Que eso es lo que vamos a ver ahora con el GDB. Entonces, corremos acá el GDB, otra vez colocamos start, y algo que ustedes pueden ver en GDB es que con la palabra list,
él te muestra 5 líneas que está antes y 5 líneas que está después del carácter original. Entonces, si nosotros tenemos la línea 14, 5 líneas menos 14 sería 9, y 5 líneas para 14, bueno, desde 0 sería hasta 18. Entonces, con eso ya podemos ver como los primeros caracteres. Como nosotros nos interesa es el primer elemento, que es upper de A, voy a crear un breakpoint en la línea 15. En la línea 15, que es donde está el programa, el problema. Entonces, nosotros utilizamos la palabra break para crear un punto en el que el programa se va a detener en ese momento. Y para ver las informaciones de los puntos que nosotros utilizamos, usamos el info break. Y ahí nos muestran la información de los elementos que están, de los breakpoints que están. Que por ejemplo me dice que el breakpoint número 2 está habilitado en enable, está en la dirección esta y está apuntando a la línea 15. Entonces, esa información te muestra lo que tiene el breakpoint por dentro. Entonces, para continuar, como ya hicimos el breakpoint, el siguiente paso sería continuar hasta el momento. Entonces, nosotros vamos a utilizar la palabra continuo, que continúa hasta el momento en que llegue el breakpoint. Entonces, escribimos continue y el programa va a correr hasta llegar a este info alfa. Entonces, si nosotros utilizamos lo que nosotros sabemos hasta ahora es que si utilizamos nest, ya nos escribió iSupper. Es decir, que no nos sirvió porque necesitábamos era saber cómo está el programa por dentro. Entonces, ¿cómo hacemos para volver a correr el programa? El programa, nosotros utilizamos un comando run para reiniciar el programa y regresar a ese punto donde nosotros estábamos antes. Entonces, voy a escribir la palabra run. Me dice, el programa va a comenzar de nuevo. Pongo yes y me regresa de nuevo a la línea 15. Ahora, para poder entrar dentro de la función y no volármela, yo voy a utilizar el comando que se llama step. El step es una función que me permite entrar a alguna función en que yo estoy utilizando. Pero para ser más técnicos, el step lo que hace es mover instrucción por instrucción. Pero para términos de nosotros y términos prácticos, lo que hace es meterse dentro de la función. Entonces, voy a colocar acá la palabra step y miren lo que dicen acá. Me dicen que acabé de entrar en la función infoalfa y la función infoalfa tiene el valor de A y me dice que A está entrando, estoy en la línea 28 y está preguntando que está entrando a la función isOpper. Entonces, como ahí está el problema, vamos a entrar de nuevo en esa función isOpper para ver cómo está funcionando por dentro. Ponemos step y esto es lo que tiene dentro de la función. Está retornando esta ecuación. Entonces yo lo que voy a hacer es colocar esta ecuación que está acá. Voy a copiarla y voy a imprimirla. Entonces me voy acá y pongo print. Y me dice, efectivamente, me está diciendo 1. Me está diciendo que A minúscula es upper, lo cual es un error. Entonces, ¿cuál podría ser el error aquí? A primera instancia, si tú te das cuenta, yo no puedo decir de que C, que va a ser la entrada, es mayor que A minúscula y tiene que ser mayor que Z mayúscula. Ahí ya enseguida nos podemos dar cuenta que en realidad esto debería ser una A mayúscula, o sea, porque C tiene que estar entre A mayúscula y Z mayúscula. Entonces, imprimimos de nuevo, pero aún no sigue que está equivocado. ¿Pero qué es lo que está pasando mal? Bueno, veamos acá un momentico en esta pantalla. En esta pantalla que estoy acá. Y vamos a ver si ahora que se reconecte. Yo estoy teniendo la palabra A. Entonces le digo, todo elemento que está por encima de A es upper. Y tengo la palabra Z.
Entonces, la palabra Z me dice que todo lo que esté por debajo de Z es upper. Entonces, realmente lo que yo necesito es la información que esté entre estos dos valores. O sea, esto se le conoce en teoría de conjuntos como intersección. O sea, necesitamos que Tienes que esté... usar el operador y. ¿Cómo? Tienes que usar el operador y. El operador es correcto, exactamente. O sea, ese es el error que yo tenía acá. Aquí estoy utilizando el operador O. Entonces, yo cuando coloco el operador I, yo escribo acá el I y me dice efectivamente A minúscula no es upper. Entonces, ya tengo acá el código, ya tengo acá la respuesta que yo necesitaba. Entonces, regresando acá en el código, nosotros ya estamos hablando de, del step. Ahora, si yo quiero volver a abrir el editor, lo que uno pensaría, bueno, me salgo, abro el editor y vuelvo a entrar. Pero lo chévere de GDB es que tú puedes correr comandos de shell dentro de GDB. Y para correr esos comandos, tú escribes la palabra shell y el comando. Y él te ejecuta. Es decir, que yo podría colocar shell, escribo bin y escribo el archivo, que el archivo es el 1. Entonces, él ya me va a abrir enseguida el archivo. Y ahora mismo, como el problema es en la línea 38, como pueden ver acá, línea 38, que es el problema que estaba arreglando, yo pongo 2.38 y me muevo a la línea 38 enseguida. Y le digo, listo, entonces acá lo que tenía que hacer era colocarle una A, acá tenía que colocarle una I, y ya, este sería como el problema. Entonces, algo curioso es que tú también puedes, bueno, esto no lo escribí acá, pero tú también puedes hacer el make dentro del mismo GDB. Entonces yo puedo escribir acá make 1 y ya estoy compilando dentro del mismo programa. Entonces, como aún tengo breakpoints, yo lo que voy a utilizar es el comando delete para borrar aquellos breakpoints y correr el programa de una para ver si ya funcionó o no funcionó. Entonces pongo delete. Entonces me dice, ¿deseas borrar todos los breakpoints? Sí. Y ya después de este comando delete, ya vamos a utilizar un comando que ya habíamos utilizado antes, que es run, para volver a correr el código. Corremos el código y bueno, miren, ya por lo menos el A está funcionando. El A mayúscula también está funcionando. Pero aquí el A minus, el arroba, que no es un elemento alfabético, nos está mostrando como lower. Así que tenemos otro problema ahí. Lo chévere es que ya compilé el programa y ya está funcionando. Y no tuve que salirme del GDB en ningún momento. Entonces pongo list para ver todo el código. Y digo, listo. O sea, necesito revisar, es en la línea 19. Pongo el breakpoint en la línea 19. Y pongo continue. Que el continue. Perdón. Obviamente tengo que comenzar el programa. Pongo continue. Y este continue me va a llegar. Mire que ya corrió el archivo A, corrió y me llevó directamente a lo que a mí me interesa. Entonces pongo el step input y me dice, bueno, entonces el error que yo tenía era que A lo estaba cogiendo como lower. Entonces voy a colocar next y él no entra pero él sí está entrando en lower. Entonces vamos a entrar acá en is lower y miren qué tenemos acá. Este es el otro problema que tenemos. Si pueden ver, el mismo problema del otro. No estoy utilizando la AND, sino estoy utilizando una OR de acá de nuevo. Y estoy diciendo que C es menor o igual. Igual vamos a hacer el ejemplo acá de cómo sería con el print. Entonces, escribimos print, ponemos el valor y efectivamente me está diciendo que es lower. Pero si nosotros cambiamos esto por una I, me dice, listo, no es lower, entonces ese es el problema. Y volvemos y jugamos. Shell, bin, el nombre del archivo. Vamos a la línea 43, vamos 2.43 para que nos mande enseguida. Cambiamos estas dos líneas
cambiamos estas dos líneas, nos salimos, hacemos el make 1 para que vuelva a compilar todo, borramos los deletes, los breakpoints, corremos el programa y listo, ya tenemos acá el programa funcionando. Ya el programa estaba funcionando. Adicionalmente vamos a jugar un poquito más con esto y vamos a cambiar estas dos líneas y vamos a crear un for. Un for que valga desde, no sé, desde 0 hasta digamos que C sea menor a todos los caracteres ASCII, que es 127. Entonces que vaya de C++. Entonces con esto ya podemos compilarlo. Hacemos make 1, lo corremos y si pueden ver, ya tenemos nuestro programa funcionando con todos los caracteres menores que están acá, que son lowers. Y, espérate, regálame un segundo. Vamos a correrlo de nuevo. Y tenemos acá los caracteres que son alfabéticos en mayúscula como upper. Y aquellos que no son alfabéticos lo coloca como no alfa. Es decir, que logramos realizar nuestro código y logramos analizar nuestro código buscando los errores y no tuvimos tanta necesidad de entrar directamente en el código. Pero si vemos acá, el código tenemos un for que está llamando un isAlpha. El isAlpha es un if en que pregunta si es upper, si es lower o si no, escriba que no es alfa. Tenemos la función upper y lower que solamente tiene un return de ese valor. Eso es lo chévere de GDB. Te concentras solamente en lo que realmente necesita, que son los errores. Ahora, y nosotros no vamos a terminar acá. Viene la parte más divertida que todo el mundo quiere, que son punteros. Entonces, juguemos un momentico acá para ver. Nosotros tenemos un ejercicio que ustedes ya están familiarizados porque fue el que hicieron para calcular el tamaño de un string. Entonces, la descripción dice así. Este programa calcula la longitud de un string y retorna con el formato. Con el formato str, que es el nombre del string, has n, que es el número de letras, y la palabra letters, seguido de una nueva línea. Entonces vamos a traer ese programa acá el código. Que traemos source, es el programa 2, y lo traemos acá. Listo, ya tenemos el programa. Otra vez jugamos con el makefile. Copiamos lo pegamos, creamos el comando 2 y quitamos que es el elemento y ponemos el nuevo archivo, que sería stringlen. Entonces, ya con eso ya podemos compilarlo con make2 y listo. O sea, realmente es súper sencillo la magia del makefile porque te ahorra demasiado el estar buscando comandos. Te lo ahorra allí. Vamos a correrlo para ver qué es lo que pasa. Y mucha gente va a tener este problema, que corre el código. O sea, yo no sé si mi código está trabajando, mi código no está trabajando. Nada más sé que dice un segmentation fault. ¿Y por qué me dice un segmentation fault? Aquí es cuando viene la parte más divertida de GDB. Que nosotros entramos a GDB, como lo hemos hecho antes. GDB. Corremos el código. Bueno, miren que como cambié de terminal me cambió perdí el alias de nuevo. Pero no importa por ahora. Ahora, lo divertido del segmentation fault es que tú no necesitas hundir nada. Tú nada más necesitas correr el programa y ¡pum! ¿Qué tenemos acá? Que GDB te está diciendo que el programa encontró un segmentation fault en la línea 25. O sea, el mismo segmentation fault te está gritando a la cara diciendo, hey, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Lo importante del GDB es que nos permite saber qué es lo que nos está diciendo. Entonces, miren que acá nos está diciendo está en la línea 25. ¿Qué otra cosa podemos leer acá? Nos dicen que en la función strlen, que es la que nosotros estamos utilizando y estamos evaluando, tenemos una entrada S de la función que tiene un valor de 0,0. Entonces, cuando está haciendo el while del len ++, está cogiendo ese valor. Es decir, que si nosotros hacemos un print S,
no va a colocar un valor. Entonces si colocamos un S, un print S de len, nos va a decir, o sea, tú no puedes encontrar esa memoria porque esta memoria no existe. O sea, tú estás tratando de escribir en un número inaccesible, que en sí esa es la definición de un segmentation fault, que tú estás escribiendo en un lugar donde tú no deberías estar, en un lugar que está prohibido para el programa. Entonces, realmente segmentation fault nos ayuda para no dañar el computador, porque es una alarma. Entonces, volvemos y jugamos y colocamos bin y esta vez el archivo 2. Vamos a ir a la línea 25, que es donde está el error. Línea 25. Y miren que está acá. ¿Qué pasa? Cuando S se está encontrando un valor, nosotros tenemos que colocarle una condición para que cuando S sea 2. Entonces, sería colocarle unis S. Unis S es igual a null, porque null es 0, 0. Voy a decir que retorne un 0. O sea, que el tamaño de lo que encontró es un 0. Entonces, otra vez, no me salió de GB, pongo make 2, ya compilamos y vuelvo a correr run. Vuelvo a correrlo y miren, acá tenemos, antes de que se asusten por ver tanta cosa, miren que yo coloqué run, me dice el programa desea ejecutarse, me dice el programa ha cambiado y se ha releído los símbolos. Es decir, que yo hice los cambios y él identifica que se hizo cambios en el programa, se compiló y él te actualiza los valores de GDB. Y miren que acá aparece null has zero letters, es decir, que ya encontró el problema con esa parte. Pero tenemos otro segmentation fault. Y este otro segmentation fault está en la línea 27, pero veamos qué es lo que tiene. Nos dice que S sí tiene un valor que es Holberton. Yo pongo print S y nos dice, Holberton es válido. Entonces ponemos print len, que es la otra variable que nosotros tenemos acá, y encontramos, pero print len vale 32.768. O sea, ¿qué pasó ahí? Entonces, vamos a comenzar el programa y vamos a ver qué es lo que pasó paso a paso. Inicializo el programa. Voy a limpiar la pantalla y hago list para ver todo el programa. Entonces, miren que el programa es cuando comenzó acá en Holberton, es decir, la línea 15. Yo voy a crear un breakpoint en la línea 15 y me voy a ir allá. Y listo, ya estoy en la línea 15. El problema está en la línea 16 cuando entro. Voy a coger ese, que ya lo conocemos, que es step into. Y ahora, creo que no lo copié. Pero ahora lo que vamos a hacer es utilizar la palabra display. Display es una función que nos permite, voy a colocar help display para que vean. El help de GDB también nos ayuda para ver la información de los programas y me dice que imprime los valores de la expresión cada vez que el programa se detenga. Es decir, que si yo coloco display, yo puedo hacer una revisión de tiempo real de los valores de la variable. Entonces pongo display len para ver cuál es el valor que tiene. Entonces me dice que len vale esto. Yo pongo next para ver. Y miren que cuando entré en el programa, consiguió enseguida el valor de len. O sea, con razón va a fallar porque el len nunca va a tener inicialización. O sea, siempre va a tener ese valor 32.768. Veamos el archivo que está allá, shell, bin, el archivo strlen, y miren la línea 23. ¿Qué pasa acá? Estoy utilizando el len en la línea 27 y el len nunca fue inicializado. Entonces, para arreglar eso, simplemente coloco acá igual a 0. Y puede parecer bobo ese igual a 0, pero créame que ese son el tipo de errores que uno no se da cuenta. Esto puede ser un programa pequeño, pero si tú tienes un programa como de 50 o 100 o 200 líneas, ese tipo de errores se vuelve casi invisible para uno.
O si no, digamos, alguien, cuando se coloca un punto y coma aquí por accidente después de while, que tú no te das cuenta de esas cosas. Por eso es que es importante el GDB. Ya hicimos esto, vamos a hacer el make 2, corremos el programa y, a ver, tenemos acá otro problema. Me faltó quitar los breakpoints. No. Ah, claro, sí, sí, gracias. Tenemos que quitar los breakpoints. Ahora sí corremos el programa. Entonces, miren lo que sale acá. Null has 0 letters. Holberton has 10 letters. Oye, pero ven acá, Holberton no tiene 10 letters. Si uno cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero aquí está contando 10. Es decir, que ahora tengo otro error, pero ya no me está trabajando segmentation fault. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Hacemos list. Y nos vamos a la línea 16. Break 16. Entonces hacemos el start. El continue. Entramos acá. Entramos al str. Y hacemos el display de len. Entonces, como aún no ha sido inicializada, tiene ese valor. Pero cuando pongo next, mire que ya len vale 0. Él va a entrar y él me dice, mientras ese exista, él va a continuar. Vale 2, vale 3. Voy a poner el display también de ese de len para ver qué valor es el que está buscando. Veo todo que queda una D. Ah, lo siento. Es ese de len. Ese de len. Entonces, miren que acá me muestran los dos valores al tiempo. O sea, puedo hacerle seguimiento a los dos valores mientras se está moviendo. O sea, estoy por la B y vale 3. Pongo N, la E vale 4. La R vale 5. La T vale 6. La O, Holberton y el 9. Listo. O sea, se supone que ahí termina. Ah, pero miren esto. O sea, él vuelve a revisar y como es un len++, él evalúa e incrementa. Entonces, ¿qué está pasando acá? Él está generando un incremento de más que yo no quiero porque yo ya encontré el 0,0. Yo no quiero que me vuelva a incrementar después de encontrar el 0,0. Entonces, lo que tengo que hacer es quitar ese más que está dentro del while. Entonces, colocamos shell, bin. El archivo es el 2. Y nos vamos a la línea 27. Entonces, en la línea 27 vamos a quitar esto que está acá y quitamos el continuo y ponemos len++. De esa forma, él cuando encuentre un valor que es diferente de 0, él incrementa el len, no antes. Guardamos, borramos los breakpoints, compilamos el archivo de nuevo y lo ejecutamos. ¿Y qué tenemos? Tenemos null has 0 letters. Holberton has 9 letters. Entonces con esto ya hicimos tres depuraciones de 3 archivos que están funcionando. Ahora ya puedo salir con alegría del GDB y correrlo así en mi comando y listo, ahí está funcionando. Nuestro programa que estaba causando segmentation fault lo pudimos encontrar y encontrar esos pequeños bugs que estaban fallando en el programa y lo resolvimos. Entonces, recuerda, no, mentira, sí lo había escrito. El display muestra constantemente una expresión. Y finalmente, me gustaría como hablar unas cositas porque yo sé que si algo estoy claro es que Holberton quiere que nosotros trabajemos en el terminal. Por eso es que todos los proyectos nos piden que trabajemos en el terminal. Y ¿saben algo? Si nosotros estamos en un mundo laboral, se nos va a hacer mucho más fácil acomodarnos a un ambiente gráfico que si trabajáramos en un ambiente gráfico, regresar a la terminal.
pero hay herramientas. O sea, no todo es tan feo, no todo es tan feo con GDB, no todo es tan terminal. Hay herramientas que nos permiten realizar diferentes cosas. Entonces, para poder, vamos a realizar el Hello World, que es el ejercicio 0 con Emacs. Y para poder coger con Emacs, obviamente ustedes saben que uno tiene que abrirlo. Vamos a colocar acá el Make 0 para crearlo. Abrimos con Emacs el archivo 0 y listo. Aquí ya tenemos nuestro archivo Emacs. El siguiente paso sería MX, que para ejecutar archivos, para lanzar ejecutables, nos permite abrir GDB. Entonces, al X, si pueden ver acá en la parte de abajo, se ve el comando, escribo GDB. Entonces, con este comando yo ya puedo como que trabajar en GDB, pero adicionalmente eso me permite tener varias pestañas al mismo tiempo. O sea, no solamente el programa, yo puedo escribir acá al X y yo coloco acá GDB Many Windows. Entonces, me permite ver todas las pestañas al mismo tiempo. Miren que acá ustedes tienen la línea de código. Pero adicionalmente a esto, nosotros podemos colocar un comando que se llama Xterm Mouse Mode. Entonces, Xterm Mouse Mode nos permite movernos con el ratón. Entonces, yo puedo moverme pestaña a pestaña con el ratón. Yo coloco acá y yo coloco en la parte donde dice escribo Start. Y miren que allí yo tengo la línea que está en la parte de abajo que me aparece el A. Yo tengo en la línea B, o sea, puedo ver el código acá. En la derecha puedo ver la línea de código y tengo unos comandos que están en la parte de arriba. Si pongo Nest, si hago clic en Nest, él me va a mover y miren que se va a actualizar. O sea, no tengo que trabajar más con línea de código, sino el mismo Emacs tiene su propia interfaz de usuario. Inclusive yo podría moverme a la línea 10 haciendo clic derecho, o sea, clic contrario. Y miren que él salta directamente a la línea que yo necesito. O sea, yo ya no necesito meterme como tanto en la parte terminal, sino ustedes pueden moverse dentro del mismo Emacs y ver cómo funciona y ver cómo pueden debuguear con esto. Y es súper chévere porque pueden trabajar así de forma paralela, viendo el código y trabajando. Hay otro más que se llama Tmux. El Tmux es un programa que yo utilizo que sirve para multiplexar ventanas. Es decir, que tú puedes tener dos terminales al mismo tiempo, un terminal a la izquierda y un terminal a la derecha. Yo puedo abrir acá el archivo 1.info.alpha y yo puedo ver todo el código como está trabajando y acá puedo abrir el GDB. Puedo hacer el make 1 y escribir GDB /a.out. Y yo puedo ya comenzar acá y decir, mira, aquí está en la línea 14, listo, aquí está en la línea 14. Pero a mí lo que me interesa es revisar cómo se comporta el lower. Entonces yo voy a crear un breakpoint en la línea 26. O sea, yo ya no tengo que moverme acá, sino ya con eso ya coloco. Entonces pongo continue y mira que ya yo estoy en la línea donde dice lower, sin necesidad de hacer list o verle el programa o ver la otra. Esta es otra forma de utilizar. Y finalmente, hay una tercera forma que vamos a utilizarlo con el tercero, que es make2, perdón. Con make2 pongo gdb /a.out, tenemos el programa, comienzo el programa y ¿qué hago? Escribo layout source. Entonces, este layout source me muestra una pantalla donde está el código arriba y yo puedo mover con el código abajo y él se va moviendo conmigo. Yo podría colocar acá run y él me corre el programa. Me corre el programa tal cual como yo lo necesito. Entonces, esto que está acá son diferentes formas en las que uno puede utilizarlo. No quiero profundizar en eso, es porque siento que ya le estoy dando como mucha información.
Otra cosa es que el Tmux ya viene instalado en el Trusty, entonces no tienen que instalar más nada. Y finalmente, ese sería como la presentación de lo que quería mostrarles de las cuestiones. Esto es como un resumen de los comandos que utilizamos. Y yo tengo acá un repositorio que estoy trabajando acá de GDB, donde las cosas que encuentro que sean como interesantes, las coloco, como el pececito, que es súper importante. Y hay uno acá, que es un archivo de referencia, donde está todos estos comandos que estoy diciendo, inclusive muchísimos más. Porque GDB, o sea, yo sé que toda esta información que les estoy dando es demasiada información. Pero es como un pasabocas para que ustedes puedan, ustedes mismos coger e investigar. Que realmente ahí lo importante no es que yo les dé la respuesta porque es demasiado para darlo en menos de, no sé si ya pasamos de 1 hora, pero en menos de, digamos que 2 horas lo que demoremos. Eso es algo que tú vas aprendiendo mientras vas investigando. Y tú vas investigando a medida de que tú tengas la necesidad. No es tanto por el amor al arte, sino, tengo un checker que no sé por qué me pasa y tengo segmentation fault. Bueno, ya tienes el GDB, ya te toca a ti jugar con eso para ver cómo podemos encontrar la respuesta a los problemas. Ahora, otra vez de nuevo, gracias por verlo y estoy dispuesto si tienen alguna pregunta, yo estaré dispuesto a responderlas. Aquí, ahora, si no, también en Slack, aparezco como Gustavo Mejía. Mantengo la misma foto en todos lados, así que no sé qué les parece.